Hoy nos toca, por supuesto, reflexionar en las Sagradas Escrituras y estaremos leyendo Romanos capítulo 8, verso 28 al 39. No nos olvidemos que en el capítulo 7 se pone un énfasis en la ley y, por supuesto, las perspectivas de lo que implica la ley para el ser humano, pero también en el capítulo 8 de Romanos se nos enseña la vida en el Espíritu. Y en medio de eso nos da ciertas lecciones que, vaya si no, nos va a ayudar en el proceso de nuestro caminar de manera práctica, de manera específica, dentro del contexto de nuestra familia, como también en la sociedad. Así que démosle la bienvenida al segmento de la Biblia. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y bueno, dice el verso 28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará, dice el autor, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así terminamos la lectura de Romanos capítulo 8, la sección del verso 28 al verso 39. Y el libro de Romanos, como usted probablemente alguna vez habrá escuchado, ha sido considerado la carta magna del apóstol Pablo, comentada por autores como Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, por supuesto Martín Lutero, entre otros grandes pensadores en la historia de la humanidad. Y una de las cosas que se ha destacado de estos textos es que nos enseña la importancia de tener paz con Dios en el capítulo 5, unión con Cristo en el capítulo 6, libertad en relación con las demandas de la ley, especialmente los temas rituales de la ley, capítulo 7. Pero en este capítulo que estamos leyendo, que es el 8, nos enseña cómo es la vida en el Espíritu. Y una de las cosas que aprendemos es que en Él y en su amor nosotros somos fundamentados, somos ratificados, tenemos identidad, recordando que el amor de Dios es inagotable. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aunque las circunstancias sean difíciles en esta vida, porque tenemos diferentes tipos de ataque, no es menos cierto que quien camina con el Señor indudablemente va a tener su respaldo, queridos amigos, aún en medio de las diferentes pruebas que podamos estar viviendo. Totalmente de acuerdo, Gonzalo, y yo creo que el verso 35 que dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Y luego habla, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y esto a mí me anima a pensar que no importa cuál sea la circunstancia por la que estemos atravesando, aunque no la entendamos, aunque sea tan dolorosa, sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que yo quiero animarlo a, no sé cuál es la situación por la que usted está pasando. Esta semana realmente uno de nuestros buenos amigos experimentó una situación muy dolorosa y yo, mientras oraba por él, pensaba, Padre, que él siempre pueda sentir que tú lo amas y que nada lo va a poder alejar de tu amor. Correcto. Y que nada se ha escapado también de tu control. Qué importante esa reflexión, amigos, porque cuando uno lee estos versículos, uno llega a la conclusión de que nosotros somos más que vencedores, no por nuestras acciones,
no por nuestros logros, no necesariamente por las buenas obras que podamos hacer, que son importantes, sino más bien es porque Dios ha vencido, Cristo ha vencido y el Espíritu Santo es vencedor. Y por eso es que usted y yo llegamos a ser vencedores, por el sacrificio, el esfuerzo, la gracia, la misericordia de nuestro Creador. Y fíjate que hasta que hemos pasado momentos difíciles, creo que empezamos a entender esa misericordia de Dios, y es porque quiero contarles, amigos, que todos los que estamos aquí sentados no estamos hablando desde nuestra perfección, sino estamos hablando de lo que nos ha sucedido, y estamos hablando con la vulnerabilidad de que hemos visto la mano de Dios y en distintos momentos nos damos cuenta de lo que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Pero les quiero contar un testimonio breve acerca de esto, y es que en Punto Villanueva, en la iglesia, tenemos una amiga que tiene alrededor de casi 40 años y acaba de salir de cáncer. Pero a mí lo que me llama la atención es que ver cómo el Señor hizo la obra en ella. Es sana ya de cáncer. Pero ¿qué pasó? Le tocaban 10 quimioterapias, si no estoy mal, y casi por hacerse la 6ª quimioterapia se dan cuenta que ella ya no tiene nada. Entonces ahí viene el milagro de parte del Señor. Pero cuando uno habla con ella, y uno llegaba a hablar con ella, uno llegaba como que con la mentalidad, vamos a ir a animarla, vamos a ir a decirle que Dios es bueno. El que salía animado era uno. Y es porque cuando estás en el momento de la crisis empezás a darte cuenta que la fortaleza que Dios te da en los momentos difíciles, aún estando cerca de la muerte, es increíble. Es algo que no lo podemos explicar. Y a los que hemos vivido momentos cerca de la muerte nos damos cuenta que aquí es donde la palabra de Dios se hace viva. Que nada nos podrá separar del amor de Jesucristo. No importa en lo que podamos estar pasando, en los momentos aún cerca de la muerte, como decían aquellos hombres cuando los iban a meter al horno de fuego, aún aunque nuestro Dios no nos rescatara, nosotros no vamos a adorar a otro Dios que no sea el nuestro. Correcto. Qué fe la que tenían esos hombres, literalmente. Aún Dios no nos rescate, nosotros no vamos a hacer. Es la confianza que tenemos en Cristo Jesús cuando sabemos que Él está con nosotros, Él es nuestra fortaleza. Y es que hemos recibido, Rafa, Tania, Nobel, la dádiva más importante de todas, que es la justificación, la salvación, porque la condena por nuestras faltas era literalmente la muerte. Y sin embargo, hemos recibido esa justificación que proviene del Señor por amor, por gracia, porque nuestra propia condición, Rafa, no nos permitía adquirir por nuestras propias acciones. Por eso yo decía, primero, antes que nosotros somos vencedores, es porque Él venció en la cruz. Cabal, y a mí, amigos, de hecho, lo mencionaba Gonzalo, ahorita tío, me he metido más a estudiar Romanos y ha sido fascinante. Y cuando uno habla de la gracia, ¿verdad? Que es una palabra tan poderosa, y usualmente uno decía, es el regalo inmerecido. Y mientras más me he metido, más he encontrado que esa definición no refleja lo profundo, porque un regalo, vengo yo y le digo, mira, Gonzalo, ¿te doy un regalo? Ah, qué buena onda. Y si no te lo doy, pues buena onda, pues igual... De hecho, no me lo has dado. Igual no lo estabas... Hoy lo estoy esperando. Hoy lo digo públicamente. Porque la verdad que un regalo, cabal, si no se da, es como que no pasará nada. Y a veces pensamos eso, que Dios nos permite pasar de malos a buenos o de buenos a mejores, ¿verdad? Cuando realmente la gracia nos pasa de la muerte a la vida. O sea, es algo mucho más trascendental. A mí me gustaba cuando decían, más que un regalo inmerecido, es una solución inmerecida, porque la solución evidencia el problema del que estábamos teniendo. Que es decir, que sin Cristo es que no se puede nada. No es que se pueda poco, sino es que se puede nada. Y cuando leemos en el 29 dice, los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, a mí me abruma solo ese pensamiento de decir, el propósito de Dios es que seamos iguales a Jesús. O sea, es otro nivel de estándar el que estamos hablando acá, y que naturalmente no se puede por nuestras fuerzas. No es como, dale, esforzate, puro campeón, ¿va? Sino que es realmente ver esa gracia de Dios y decir, puedo transformar a un pecador que justamente está condenado a la muerte a tener esa vida, y esa vida en abundancia que podemos tener Jesús. Hoy lo que te queremos dejar, amigos, es la vida cristiana no dice, sabemos que todas las cosas van a obrar para tu bien y así que tranquilo, todo va a estar bien. No, dice, todo va a obrar para el bien. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen de Él, para los que aman a Dios. Entonces yo recaigo en Él,
y entonces puedo aspirar a saber de que siempre voy a estar en las manos del Y Señor. qué importante lo que dices, porque básicamente lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que evaluemos nuestras correctas motivaciones de cómo nos estamos acercando al Señor, porque Él ha resuelto el mayor de los problemas, nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y como decía Rafa, Tania, Nobel, la verdad es que cuando nosotros vivimos sobre esa gracia y entendemos que nuestro amor está depositado y nuestra confianza está depositada en el Señor, ninguna cosa creada, dice el texto bíblico, que fue el último pasaje, Tania, podrá destruir eso que es tan esencial para el florecimiento humano, para el espíritu humano y para el desarrollo humano, aún en medio de la prueba, la tribulación y el dolor. Así es, y es que hoy Dios nos está diciendo, primero, que nos ama. Segundo, que Él ya entregó lo más valioso que Él tenía, y era su Hijo Jesús. Así que eso es mucho más grande que cualquier situación que nosotros podamos tener. Y como decía Gonzalo, por supuesto, nosotros somos más que vencedores, no por nuestros méritos, no porque nosotros seamos fuertes en nosotros mismos, sino porque Jesús ya venció. Y porque Él venció, nosotros hoy podemos decir, nosotros entonces somos más que vencedores. Así es. Y eso es tan relevante, queridos amigos. Por eso, cuando usted tenga un poco más de tiempo, yo les animo a todos los que estamos aquí en esta mesa y a ustedes a que puedan leer el capítulo completo. Porque así como somos más que vencedores, el Señor nos da las herramientas. ¿Para qué? Para enfrentar, verso 1 al 8, los deseos de la carne. Verso 9 al 13, la muerte. Verso 14 al 17, la herencia del pecado imputado por Adán. Y por supuesto, del verso 18 al 23, la esclavitud. Porque ahora somos llamados a ser libres. ¿Y libres por qué? Por lo que Él hizo por usted y por mí. Y finalmente la victoria nos la da el Señor. ¿No es así, mi querido Noel? Así es, y lo mejor que podemos hacer es meditar en la palabra, como vos decís, Sí. leer todo para entender el contexto. Y yo quiero invitar a todos los amigos que nos están viendo que se puedan unir con nosotros al Bible Challenge, ¿verdad? Y antes de poder hacerlo y retarlos a que podamos nosotros sumergirnos en la palabra del Señor. ¿Y por qué los estoy invitando a esto? Porque nos toca leer Job 13 y 14. Pero en Job 14, Job habla acerca de la brevedad de la vida. Y creo que lo podemos unir mucho a lo que estamos viendo ahora, porque cuando entendemos que con nuestra vida es realmente corta, vamos a aprender a valorar más los detalles que Dios tiene con nosotros y entender lo que dice la palabra del Señor, que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor del Señor. Y yo le quiero agregar, a lo mejor ni siquiera el dolor, ni siquiera lo demás que nos pueda estar sucediendo. Amigos que nos están escuchando, yo les quiero decir que Cristo es la única solución para todo lo que podamos estar pasando, aún en la abundancia. Cristo es lo único que tenemos, nos puede sacar adelante aún en medio de cualquier circunstancia. Y creo que es un tiempo donde podemos aprovechar a saber que Él es la respuesta para todo lo que necesitamos, Gonzalo. Así es. ¿Qué tal si oramos y agradecemos al Señor? Porque gracias a Él nosotros tenemos victoria, y es un buen momento para doblegar nuestro corazón, nuestro espíritu frente a nuestro Creador y tener un profundo sentimiento de gratitud. Por eso le decimos: Señor, te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, por amor a usted, por amor a nosotros, por amor a toda la humanidad. Y esa gracia se ve reflejada en que tu sacrificio nos hace vencedores a nosotros el día de hoy. Y por eso te exaltamos, te alabamos y te reconocemos como nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Gracias porque nos declara victorioso, y ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra realmente podrá apartarnos de lo que tú has hecho en nuestra vida. Por eso oramos en este momento y en esta mañana, en el nombre de Jesús, con un corazón agradecido, contrito y humillado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya con Dios. Porque nosotros seguimos reflexionando en este libro Fe Invencible, un libro que nos ha enseñado a cómo contrarrestar todos los ataques que estamos viviendo en estos días, cómo poder analizar y entender las pruebas y las tribulaciones, no desde nuestra perspectiva tan limitada como seres humanos, sino desde la perspectiva del Señor. Y por eso hoy queremos seguir reflexionando, ya casi terminando este libro, en la Fe Invencible. Por eso reflexionemos en esto y ya vamos a iniciar la lectura. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible.
Y bueno, estamos en la sección Un tapiz de la gracia. David fue un hombre extraordinario, un humilde pastorcito que fue elegido por Dios para reinar y guiar una nación. Fue un hombre extraordinario porque no se rindió ni abandonó en un tiempo de aparente desastre. Por el contrario, encontró en Dios una forma de seguir adelante y vencer, incluso en lo que parecía ser el peor día de su vida. Debido a su fe y perseverancia, David cumplió su destino y gobernó durante 40 años a Israel. Sí, Belén era el lugar de los inicios de David, el lugar de la profecía, y Jerusalén era el lugar donde David reinó, el lugar de su destino. Pero entre el inicio en Belén y el destino de Jerusalén, David tuvo que superar la prueba de Siclag. Siclag es inevitable, no solo porque hay poderes de las tinieblas empeñados en nuestra destrucción, sino también porque de una manera mucho y más profunda y misteriosa, Siclag es una parte esencial de nuestro propio desarrollo personal. Entre la profecía y el destino siempre están la prueba y el refinamiento. El propósito de Dios al permitir esto es que cuando usted camina por fe a través de la prueba, esa se convierte en el crisol que desarrolla la preciosa posesión de una fe refinada por fuego. Y el autor continúa diciendo, cuando se encuentra en un desastre en el transcurso de su viaje de fe, la historia de David le puede ayudar a saber cómo responder. Lloré durante un tiempo, dice el autor, pero no se amargue. Aliéntese a sí mismo, consiga una palabra de Dios y reoriente su visión, recobre su pasión, ataque al enemigo y recupérelo todo. Luego, celebre su recuperación y empiece a buscar oportunidades para dar a otros. Entonces usted no solo habrá completado el círculo, sino que se habrá movido más allá de la prueba hacia su destino real de reinar en la vida ayudando a otros. Y con el paso del tiempo usted podrá ganar una perspectiva completamente nueva del dolor que ha sufrido. Esta es la obra final y más grande de la gracia. Me gusta describirla como un tapiz de la gracia. Déjeme explicarlo, dice el autor. En el año 1300, Europa fue golpeada por una serie de desastres que parecen salir del libro del Apocalipsis. El colapso económico, el cambio climático, la guerra de los 100 años, la revuelta campesina, la hambruna generalizada y, lo peor de todo, la peste negra. Esta serie de desastres amenazaron el orden social y redujeron la población a 1/3. Quienes sobrevivían a través de los horrores del siglo XIV empezaron a preguntarse seriamente si estaban presenciando la extinción de la raza humana. Durante este tiempo vivió Juliana de Norwich, quien a los 30 años estaba seriamente enferma y al borde de la muerte. Al recuperarse, nos dice el autor, escribió el libro Revelaciones del Amor Divino. Este texto está lleno de esperanza y optimismo y fue una fuente de profunda confortación para quienes vivían en esa época desastrosa. En el capítulo 27, Juliana escribe la famosa frase, el pecado es la causa de todo dolor, pero todo irá bien y todas las cosas irán bien. Todo irá bien, yo lo creo. Creo que todo va a estar bien. Lo creo porque es una gran promesa que Dios mismo hizo. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto es verdadero porque hacer que todas las cosas cooperen para bien es la mayor y última operación de la gracia. Para aquellos quienes la salvación les es conferida en Jesús, al final de todo va a estar bien. A pesar del pecado, fracaso, pérdida, dolor, pena, sufrimiento, a pesar de todo, realmente todo va a estar bien. No porque yo lo diga, sino porque Dios ha prometido hacer de su vida un tapiz de la gracia. Wow, excelente lectura, excelente párrafo y excelentes reflexiones que el autor nos está trayendo a colación para poder seguir reflexionando que en el caminar, en el diario vivir, nosotros tenemos esperanza porque Él ha vencido. Y entendemos también que toda crisis se constituye en una tremenda oportunidad. Cuando uno estudia el siglo XIV, todos estos eventos como la peste bubónica, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la rebelión campesina,
Palestina, inclusive todos los problemas que se van a dar por causa de las invasiones de las tribus bárbaras en el contexto del desarrollo de la baja edad media y los grandes problemas que se está viviendo por el fin del feudalismo y los grandes problemas económicos de esa realidad, eso se constituyó una oportunidad para la literatura, para el Renacimiento, para que se desarrollaran varias traducciones, por ejemplo, al texto en castellano a partir de la Vulgata latina, para que renaciera la literatura y se dejara la prosa antigua por el concepto de la novela, real o de ficción. Es decir, queridos amigos, tarde o temprano, aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, todo se constituye en una oportunidad. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Así es, y es que a mí también me llamó la atención porque es que el autor quiere comparar toda esta situación con un tapiz, ¿verdad? Y un tapiz puede ser una alfombra también, ¿verdad? Quizás es un término con el que vamos a estar más familiarizados. Y me puse a investigar un poco y realmente los persas eran muy famosos por elaborar estos tapices, estas alfombras, y que realmente eran una obra de arte, que representaban diferentes etapas de la vida cotidiana, pero también representaban quizás tragedias, victorias. Y cuando el autor dice que nosotros podemos, a partir de una situación difícil, poder tener un tapiz de la gracia, realmente yo pensaba, Señor, es como que tú estuvieras entretejiendo nuestra vida. Y tal vez al principio no tiene mucho sentido. O si lo vemos tal vez desde una perspectiva, uno no pueda ver la belleza. Pero al final creo que cada una de nuestras vidas, estas fotos que ustedes nos están enviando, son como ese tapiz, ¿verdad? Tal vez la gente solo pueda ver el producto terminado. Tal vez la gente solo pueda decir, ay, qué bueno, cómo les está yendo ahora. Pero la gente tal vez no sabe el proceso por el que usted y yo tuvimos que pasar. Y ahí es donde podemos ver que nuestra vida puede ser mostrada para que otros puedan creer y otros puedan acercarse a Dios también. Y es que se fortalece nuestra fe, se fortalecen nuestras virtudes. Y eso, interesantemente, no se esconde en la historia de nuestra vida. De hecho, Tania ya lo dijo, el propósito del tapiz era tener esas representaciones de la vida cotidiana, donde se reflejaba los logros y las alegrías, pero también las desgracias o los desastres que son parte inherente por causa de la maldad de los seres humanos. Y esto se va a ratificar y se va a desarrollar en el mundo persa y posteriormente en el mundo bizantino. Fíjate que yo estaba pensando ahora una analogía. Viendo que tú has estudiado el mundo bizantino, ¿verdad? Hablando de una analogía. Y fíjate que cuando uno ve yo estaba pensando en una naranja, algo simple. Y cuando la exprimís, ¿qué sale? Jugo de naranja. Exprimís un limón, ¿qué sale? Jugo de limón. ¿Por qué la analogía? Porque cuando vienen los momentos difíciles, vienen las pruebas, ¿qué sale de nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sale realmente? ¿De qué estamos hechos? Y creo que cuando recuerdo esto, la pandemia vino a sacar lo peor o lo mejor de nosotros. Y a mí me alegra ver tanta gente que en medio de esta crisis que tuvimos en estos años anteriores, a lo mejor muchos se quedaron sin trabajo, se quedaron sin qué hacer, pero lo que hicieron fue emprender algo. Y hoy en día ya no regresaron a esos trabajos, sino que ahora tienen emprendimientos, tienen nuevas empresas. Entonces salió lo mejor de ellos. Sí se dieron cuenta que son capaces de hacer y que Dios les ha dotado de inteligencia, de gracia. Y en los momentos, aún en la enfermedad, ¿qué sale de nosotros? Sale adoración, sale queja, sale gratitud, porque ahora que creo que Tania fue la que pidió la foto de la mujer que enviudó juntamente, creo que con la cuñada, algo así. Claro. ¡Wow! Yo me quedo así como, aún en medio de eso, darle gracias a Dios es porque está saliendo algo que la vida la ha hecho fuerte. O sea, como decía Rafa, al principio la vida nos está podando, pero ¿qué fruto está saliendo de nosotros? Y yo les quiero preguntar, ¿qué fruto está saliendo de ti en estos momentos que ha sido podado o está siendo podado? ¿Qué quieres que salga? Creo que esto nos ayuda para los que amamos al Señor. Todo nos ayuda a bien, aunque nos duela. Incluyendo los sufrimientos, Rafa. No, completamente. Y es rescatar eso, amigos, porque a veces uno puede llegar a sentirse mal. ¿Pero por qué estás llorando? Ahora se acaba de perder a un familiar. Es como... No llores. No llores, todo está bien. Y nuevamente, ¿verdad, amigos? El cristiano no es que se vuelve inhumano, ¿verdad? De hecho, y el autor lo dice. Ajá. Se vale llorar. No, completamente. ¿Sí? Y yo estaba pensando en Jesús. Usted ahorita ha estado con ese pensamiento que uno se queda grabado con eso de Romanos 8 para ser conforme a la imagen de Jesús. Es decir, cuando somos hijos de Dios,
es imitar a Jesús y es pensar cómo era Jesús. Y leí en un comentario, en su humanidad, él estaba exhausto, que se quedaba dormido en una barca. Pero cuando la tormenta lo azotaba, podía en su divinidad levantarse y parar la tormenta. En la cruz él estaba agonizando. Él tenía, o sea, tenía los latigazos, la sangre, pero en su divinidad encontró el amor para perdonar al ladrón. Cuando estaba en Getsemaní, él humanamente estaba angustiado, pero en su divinidad le entregó su voluntad al Padre. Entonces, es reconocer esa dualidad también que vivimos nosotros siendo humanos, poder expresarlo eso, sin embargo, encontrar en el Espíritu Santo, en el Señor, esa esperanza, esa fe, ese amor que va a ser lo que nos va a hacer trascendente. Entonces, quiero decirte, no sentirse mal cuando las olas están azotando y uno poder tener miedo, poder tener tristeza, poder tener enojo, nuevamente sin pecar, pero regresar a saber que es nuestra naturaleza la que está inclinada a esos sentimientos. Entonces es con mayor razón no buscar a nuestra propia naturaleza, sino refugiarnos en el Señor y decir, Señor, realmente yo quiero vivir anclado a ti, quiero saber de que esto va a estar bien para glorificarte a ti. O sea, nuevamente, no a nosotros, ¿verdad? Sino que eso te va a dar la gloria a ti. Y yo regreso a mí, de los que más me ha impactado, fue cuando don Antulio Castillo Barajas, el papá de Antulio Castillo, mi suegro, estaba muriendo, ¿verdad? Y él es decir, es que aquí le ando hablando, mire, ese enfermero todavía no ha creído, pero estamos orando por él. Y así como, y literalmente, él estaba muriendo, o sea, y literalmente a los 3 días él falleció. Pero es que lindo, o sea, no es, entonces te voy a orar para bien, entonces se va a volver inmortal, ¿verdad? Correcto. Si no es él, en el último día, un día antes de fallecer, donde me dice, estaba llorando. Y le dije, Antulio, todo va a estar bien. No, me dijo, sí, todo va a estar re bien, me dijo, si me voy con mi Señor. Usted no entiende la alegría que tengo de ir a conocer a mi Señor. Y se lo dice, mire, gracias por mi nieta, órale, o sea, yo me voy. O sea, yo me quedé impactado de ver esa certeza, ¿verdad, amigos? Y es lo que queremos invitar, a ser más que vencedores en el Señor. 2 cosas importantes quisiera destacar de tu reflexión, Rafa. Uno, en primer lugar, cuando pasamos por una prueba, una tribulación, el Señor no niega el dolor, ni la lágrima, ni el llanto. Es más, ya se dieron ejemplos. Jesús lloró por Lázaro. Jesús lloró por Lázaro, era su amigo. Y no se niegan las emociones. Lo que se está diciendo aquí en este lugar es que debemos tener la motivación y la perspectiva correcta de cómo enfrentamos la prueba, el dolor o la tribulación. Y en segundo lugar, no podemos olvidarnos desde la perspectiva de lo que el autor mencionaba, que esto no deberíamos pasarlo solo. Para eso tenemos la comunidad, esta comunidad de Vaya con Dios, la comunidad en su iglesia, la comunidad familiar, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan gozarnos con los que se gozan, pero también llorar con los que lloran. Vaya, si no, este es un tremendo privilegio que nos permite el Señor de poder reflexionar, de poder entender que los dolores aunados a una comunidad que abraza y por supuesto desde la perspectiva de que constantemente se nos recuerda de que Él ha vencido, entonces nosotros tendremos esperanza aún en medio del dolor. ¿Qué tal, Nobel, si oramos en este tiempo por esta lectura que hemos tenido y por el tremendo aprendizaje que hemos sacado a la luz del libro? Gracias por el privilegio y quiero orar por esas personas que puedan estar ahora mismo detrás ahí en un volante, en el automóvil, lo están viendo por televisión. Permítame orar por usted y bendecirlo. Señor, gracias por tu misericordia, gracias porque a través de tu gracia podemos ver tu amor, tu misericordia. A lo mejor no deberíamos de estar incluso vivos, pero tu misericordia ha sido tan grande. Y hoy te quiero pedir por todas aquellas personas que a lo mejor puedan estar atravesando un momento difícil, de enfermedad, de dolor, ver un familiar a lo mejor en el hospital ahora mismo. Yo te quiero pedir que tu gracia venga sobreabundantemente sobre cada vida, que tú llenes ese vacío, que puedas quitar, Señor, toda angustia y lo transformes, Señor, en paz, y que podamos entender, Señor, que todo obra para bien y que tú eres un Dios soberano que no has perdido el control de nada, aún en los momentos complicados para nosotros. Yo bendigo a todas esas personas que están pasando momentos complicados, que tú les traigas el paz y esa paz, como dice Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento y que llene nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios.
Así que estamos muy contentos porque Dios ha sido fiel en este libro Fe Invencible, en, por supuesto, una temporada que nos ha ayudado a enfrentar la prueba, la tribulación con convicción, sin negar el dolor, sin negar el temor que nos puede producir la incertidumbre, pero por sobre todas las cosas debemos llevar a un punto concreto. El punto concreto es que si usted y yo deposita la confianza en Él y si le amamos a Él, Él nos hace más que vencedores. Así que seguiremos leyendo, por supuesto, dándole pase a este elemento importante. En medio de las adversidades, tomado de su palabra, pondré mi confianza en Dios. Haga que su día sea mejor, llenándose de una fe invencible. Bueno, continuamos con la lectura y dice, ¿está usted familiarizado con los tapices? Los tapices son tejidos colgantes que cuentan una historia. Dios es un artista, tejedor y fabricante de tapices. Para apreciar completamente esta analogía, usted debe comprender que hay dos lados de un tapiz. El reverso es su historia actual y el anverso que cuenta la historia terminada. ¿Alguna vez ha mirado la parte trasera de un tapiz? Hay un lío de cabos sueltos y nudos enredados. El tapiz no tiene sentido visto del revés. La parte frontal del tapiz dice una bella historia que tiene sentido perfecto, mientras que su parte trasera es un desorden enredado que parece no tener sentido. Ambos lados usan los mismos hilos, pero producen imágenes diferentes. A veces en el momento presente, en medio de la lucha, en las épocas de crisis personal, nuestras vidas pueden parecer discordantes, desconcertantes, descompuestas de forma irreparable. Pero no olviden nunca que quien se sienta en el telar trabaja con una mano creativa, experimentada en el arte de la gracia. Así que, dice el autor, considera otra vez la promesa de Pablo en Romanos. Todas, repito, todas las cosas cooperan o nos ayudan para bien. ¡Qué declaración tan extraordinaria! Muy similar a lo que Juliana de Norwich expresaba al decir, todo estará bien. Es lo que quiero decir cuando digo que todo va a estar bien. Todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas son todos los hilos de su vida. Dios hace que todos los hilos de nuestra vida sean entretejidos, ¿saben qué? Para bien. Aquellos sucesos que nos resultan desagradables son los hilos ásperos y oscuros, pero Dios promete tejerlos en nuestra historia de tal manera que al final todo estará bien. Cuando Dios haya terminado su obra en el tapiz de su vida y se lo muestre, usted dirá que es perfecto. Dios no remueve los sucesos dolorosos de nuestro pasado. Dios no borra nuestra memoria. Eso sería deshonesto. Lo que Dios hace es trabajar los hechos dolorosos de la historia de nuestra vida de manera tal que obren para bien. Creer esto es una profunda fuente de esperanza. Cuando la gracia entra en su vida a través de la fe en Jesús, se mueve en todas direcciones extendiéndose hacia su pasado y redimiendo lo que en su momento pareció tan doloroso y destructivo. Todo va a estar bien. Es el mensaje central del Evangelio. Dios va a poner bien en un mundo que va mal. Así que continuamos orando, confiando en Dios, basando nuestra fe en la palabra de Dios, a pesar de las pruebas que atravesamos para crecer. Hacemos esto porque creemos que Dios está al mando y que nos ama y ha prometido intervenir en nuestras vidas con amor y gracia. Y volvemos a reiterar, todo va a estar bien. Pero el trabajo de hacer que todo esté bien puede llevar un poco de tiempo. Así que, habiendo creído la promesa de Dios, usted y yo simplemente aguardamos con la esperanza de que Dios guardará esa promesa y hará que todas las cosas cooperen para bien. Y de una vez en cuando escuchamos una historia que nos recuerda cómo Dios puede hacer que todas las cosas cooperen para bien. En esta vida tendremos algunos días malos. Algunos podrían ser tan malos que parezca imposible recuperarse. Pero todas las cosas son posibles para el que cree. En el peor día de su vida, quizá lo mejor que usted puede hacer es recordar esta promesa. Todas las cosas obran para bien y atreverse a creer que esto también resultará para bien y que de algún modo todo va a estar bien. Recuerde, sus tiempos están en la mano de Dios. Él es
el artista que ha prometido tejer todas las cosas de tal manera de que al final su historia será verdaderamente la historia de algo muy bueno, una obra de arte, la obra maestra de Dios que nunca puede ser estropeada o tocada, su hermoso tapiz de la gracia. Wow, qué tremenda lectura, y la verdad para mí ha sido muy reconfortante, porque casualmente a medida que íbamos avanzando en este texto me recordaba las palabras del profeta Habacuc en el capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Saben qué? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, dice el profeta, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque en Él somos más que vencedores. Ay, totalmente. Y solo quiero comentar, me llamó mucho la atención cuando dice ambos lados, hablando del tapete, usan los mismos hilos, pero producen imágenes diferentes. Y muchas veces cuando nosotros estamos definitivamente en la crisis, pues solo vemos la parte que se ve desordenada, la parte que se ve realmente bonita, tal vez, ¿verdad? La parte no, bonita, tal la vez parte no, del caos. Sí, la parte del Claro, caos, es la cierto. parte del desorden, la parte del dolor. Y en ese momento solo podemos ver eso. Y podemos pensar que nada bueno va a salir de eso. Pero creo que cuando nos esperamos y nos alejamos un poco, o sea, podemos tener como otra perspectiva. Y miren qué linda esta imagen de alguien que está ahí tejiendo. Y ahí del otro lado, miren, el caos que tú mencionas. El caos que se ve en la parte de atrás Sí, del ahí tapete. está. Pero al final es una obra de arte. Así y yo es. podía pensar en nuestra vida. Quizá muchas veces yo he sentido que lo único que puedo ver es el caos en mi vida. Lo único que puedo ver son esos nudos y esos hilos ásperos. Pero qué lindo saber que Dios puede y está tejiendo mi vida con su gracia. Porque al final Él quiere mostrar algo hermoso de esto que yo no puedo entender. Qué lindo. De esto que me duele tanto, de esto que creo que no voy a soportar. Pero al final vamos a poder ver, le vamos a poder dar vuelta y vamos a poder ver la obra perfecta de Dios. Y lo que usted dice, y queridos amigos, Nobel, Rafa, Tania, la verdad es que esta es la historia de la humanidad. Cuando uno lee todas las Sagradas Escrituras, nosotros vemos dolor, vemos tristeza, vemos pérdida, vemos conflicto, vemos guerra. Y ahí aparece Dios en su infinita gracia como alfarero, como ebanista, como carpintero, como herrero, cual figura se le ha dado a lo largo de la historia del texto bíblico, con su mano embelleciendo el dolor, con su mano dándole posibilidad al que no tiene posibilidad, trayendo gracia al desvalido, trayendo amor a los incomprendidos. Eso es el Evangelio, donde se manifiesta, Nobel, la justicia de nuestro Creador para bien. Y Él, con su forma de ir hilando todo eso que muchas veces nosotros vemos como feo, da vuelta nuestra forma de entender y nos saca de la oscuridad a su luz admirable. No sé si alguna vez les han hecho a ustedes preguntas de en tu vida, de todo lo que has pasado, ¿cambiarías algo de tu pasado? Y a veces me he quedado pensando, ¿qué cambiaría? Pero conforme uno va creciendo, creo que uno va entendiendo que si yo llegara a cambiar algo en mi vida, realmente entonces cambiaría dónde estoy, porque gracias a los golpes de la vida, gracias a todo lo que pasa en nuestra vida, estamos en donde estamos, donde Dios nos quiere. Nada es producto de la casualidad. Y esto me lleva a la vida de José. Realmente, si yo le preguntara en el cielo a José, ¿cambiarías parte de tu vida cuando te vendieron tus hermanos, te traicionaron, pasaste con Potifar y encima de eso te acusan falsamente, te llevan a la cárcel? Si José no hubiese pasado todo eso, creo que no hubiese cumplido el propósito final de su vida. O sea, todo eso doloroso, esos 13 años que pasó como un esclavo de ese sufrimiento, valió la pena para llegar a ser lo que llegó a ser. Y eso mismo pasa en nuestras vidas. Todo lo que tú has pasado, todo lo que está sucediendo en tu vida es para que ese producto final sea hermoso, esté lleno de sabiduría, estés llegando a donde Dios te quiere y empiezas a contar una nueva historia. Y eso es lo lindo del Señor, que cuando estamos nosotros pasando momentos difíciles, es decir, Señor, ¿hacia dónde me estás llevando? ¿Hacia dónde quieres que yo llegue? Cuando entendemos eso, vamos a saber que hay más allá de lo que está sucediendo ahora mismo.
Y también está lo que tú habías mencionado, Rafa, en el segmento anterior, nuestra disposición aun cuando lloramos, aun cuando tememos, a mantenernos íntegros, a mantenernos fieles y totalmente esperanzados en medio de todo esto que hemos traído a colación, ¿verdad? Como es la prueba o la tribulación. Y completamente, amigos, yo quería contarles dos anécdotas muy breves solo para inspirarlo. De hecho, le pasamos la misma prueba no le pedí permiso, vamos a decir, con un gran amigo mío, donde había dado algunas palabras de que iban a tener un hijo. Y quedaron embarazados y luego tuvieron la pérdida. Y uno así confundido, ¿verdad? Ustedes, uno dice, a la Señor, pero si estamos tan metidos contigo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, nosotros que te amamos, que te servimos, ¿qué es eso? Y el que había pasado la prueba difícil era este amigo. Y yo le digo, vos oremos, no sé qué es que no entiendo. Y él me decía, tranquilo, cuando veamos para atrás, todo va a hacer sentido. Ahorita no hace sentido, pero cuando veamos para atrás, todo va a entenderlo. Claro. Creo que les he compartido a inicios de año, estuvimos embarazados con Nandy, mi esposa, y luego tuvimos la pérdida. Y hay un momento donde uno entra así como, a la Señor, pero es que aquel todavía va, pero a mí no. Yo te estoy sirviendo, yo voy todos los domingos a la iglesia. Cabal, Así uno piensa. Y uno agarra, y amigos, es cuando uno encuentra esa fe de hacer la pregunta de lo que dijo Nobel. No es Señor. O sea, y esto no era como una enfermedad, así como, salimos de enfermedades, como que regrese mágicamente el bebé, porque, o sea, ya la pérdida ya se había dado. Era, Señor, ¿qué quieres tú de mí de esto? ¿verdad? Y tener esa valentía, ¿verdad? Ustedes decir, a mí me impactó el pasaje de David, que fue lo que me sustentó, y por eso la costumbre de agarrar la Biblia, ¿verdad? Decirle, Señor, no es dame ánimo, sino es, ¿qué me estás hablando tú con esto? Y cuando dice, cuando el niño estaba en el proceso, yo ayunaba, porque tal vez el niño ha de vivir, pero ahora que he muerto, o sea, ya no puedo hacer nada, porque él ya no vendrá a mí, mas yo iré a él. Y ese pasaje, ustedes, me infundió tanto aliento, decir, bueno, yo tengo que servir con esto al Señor. Y les he contado, la vez pasada les contaba, paralelamente como 3, 4 parejas nos comenzaron a contar que habían tenido pérdida. Dijimos, para esto era, para poder darles aliento, para poder realmente reconfortarlos, porque de qué otra forma íbamos a tener esa empatía. Y entonces, ¿fue bonita la podada? No lo fue. Pero cuando uno ve que hay un propósito mayor de glorificar a Dios, dice, está bien, Señor, o sea, no era mi ideal, pero vamos con todo porque vamos contigo. Y con eso ya recibí permiso en vivo de esos amigos, de hecho, Pati de Diegues, con Jorge Diegues, ellos son los que vivieron eso y luego tuvieron esa gracia de recibir a Sam. Y me encanta, quiero leer el mensajito literalmente, me dice, siempre damos permiso de contarlo, Rafa. Todo sea para la gloria de Dios, para edificar a otros. Wow. Qué lindo, o sea, a través de la herida poder decir, esto es más grande que nosotros. Y seguramente recordar eso es un momento doloroso. Y ahora no tengo una foto, me hubieran encantado mandar una foto. La que sí me he tomado fotos con su hijo Samuel, que está en el colegio con mis hijos. Y entonces llega a la casa y todo. Y yo le digo, es un marshmallow delicioso ese niño, a ustedes. Y es ver esa gracia de Dios. O sea, yo cuando lo veo, o sea, a mí me lleva a recordar, estoy seguro que cuando él sea grande, lo decir, tus papás, la fe de tus papás es lo que estamos acá y por la misericordia de Dios. Y yo en ese ambiente, amigos, quería tomar un momento para orar. Para orar, para como dice la palabra, imagínense que Jesús le dijo a Pedro, y es él intercediendo por nosotros, he orado para que tu fe no falte. Y eso es lo que queremos orar hoy, para que nuestra fe no falte y podamos estar cimentados en el Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, este tiempo que nos permites compartir en tu amor, en tu presencia, en esta comunidad, Señor. Padre, te pedimos para aquellos que están en esas pruebas, Señor, que en efecto su fe no falte, Señor. Que tus planes van a ser perfectos, Señor, que todo va a obrar para glorificar tu nombre, Señor, que podremos ver para atrás y todo hará sentido, Señor, de acuerdo a tus planes. Te damos gracias por la vulnerabilidad, Señor, de los testimonios que hemos visto hoy, que ciertamente edifican, Señor, nos llenan, nos conmuevan como comunidad. Te damos gracias, Señor, porque estamos creciendo, Señor, unos con otros, para acercarnos cada día más a ti. Padre, bendecimos a toda esta comunidad, bendecimos a aquellos que van a escuchar este mensaje tuyo y te adoramos por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos amigos, ha sido un tremendo programa como si nada. El tiempo pasó volando. Agradecidísimos por todos los testimonios de donde hemos podido ver nosotros los que estamos aquí frente a las pantallas o al micrófono, como también los testimonios que ustedes nos han dado de algo que es tan importante y tan relevante como es la gracia de Dios. No se olvide nunca,
nos irá bien en todas las cosas. ¿Saben por qué? Porque Romanos 8:28 nos recuerda que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Así que la invitación es confianza, amor por el Señor y por supuesto esperar en Él y Él responderá. Y por eso le decimos todos unánimes, no vaya solo, ni mucho menos mal acompañado. ¿Saben qué? ¡Vaya con Dios!